Gloria a Dios. Jeremías capítulo 1, versículo 4. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Verso 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Padre, te damos gracias, Señor amado, por tu palabra. Bendecimos una vez más tu nombre. Te exaltamos, Rey de la Gloria. Pedimos, Padre de la Gloria, que sea usted, Señor amado de la gloria, trayendo, mi Dios amado de la gloria, una palabra fresca, Padre bendito de la gloria, de aliento, mi Dios amado, de avivamiento a tu pueblo, Padre de la gloria, para que podamos comprender, Señor amado, con el propósito que hemos sido llamados, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, estamos abiertos, Señor amado, en esta mañana a recibir lo que tú ya has preparado para nuestra vida. Amén y amén. Puede sentarse, mi amado hermano. Bendecimos la vida de los hermanos que nos están acompañando, mi hermana Blanquita, su familia, los jovencitos, las jovencitas, nuestros hermanos por allá que nos están acompañando una vez más. Bendecimos sus vidas, amén. Esta mañana voy a predicarle bajo el tema: sé diferente. Dios nos ha llamado a ser diferentes. ¿Cuántos creen que Dios nos ha llamado a ser diferentes? Amén. Dios nos ha llamado a marcar la diferencia. Y te voy a estar hablando acerca del profeta Jeremías. Siempre que predico me trato de comprender. Entonces Dios siempre ha estado o ha provisto de un hombre o una mujer para poderle hablar al mundo. En este caso Jeremías fue un hombre que fue levantado con este llamamiento, con esta responsabilidad profética para hablarle al pueblo, porque el pueblo se estaba apartando, estaba decadente espiritualmente. Entonces Jeremías es llamado a exhortar al pueblo, a llamarlo al arrepentimiento. Hoy Dios sigue llamando a hombres y a mujeres a llamar al pueblo al arrepentimiento de sus pecados. Debido al mensaje y a la devoción que Jeremías tenía por el Señor, Jeremías tuvo que experimentar, mi amado hermano, mucha oposición, mucho rechazo, mucho sufrimiento por causa del evangelio, por causa de llevar una palabra que Dios quería entregarle al pueblo. Esto me hace entender a mí que hoy, cuando estamos recibiendo oposición o estamos recibiendo rechazo, es porque quizás estamos haciendo algo bueno de parte de Dios. Estás haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer, y la palabra dice que lo que todo obra para bien. Amén. Hay cosas que creemos que es malo, pero todo está obrando para bien cuando estamos haciendo las cosas bien para el Señor. Entonces, hablar de Jeremías, mi amado hermano, es traer este ejemplo a nuestras vidas en la actualidad. Que Jeremías sufrió el rechazo, la oposición, padeció tanto porque era un hombre que se dolía de la condición del pueblo. Muchos lo catalogaron o lo catalogan como el profeta llorón, porque a él le dolía la condición del pueblo. Y una de las características que tiene que haber en un creyente es que te duela la condición de tu hermano. Tienes que sentir dolor por lo que tu hermano está pasando, por lo que él está viviendo, por la condición en la que él está pasando. Entonces Jeremías se caracterizaba por esto, que a él le dolía la situación del pueblo. Entonces Jeremías recibe el llamado de Dios. Y entramos con esto a la palabra de Dios. Dice el versículo 4: vino a mí pues palabra de Jehová diciendo. En otras palabras, Jeremías está diciendo, quizás estaba sentado, quizás estaba acostado, no se describe la manera en la que estaba, pero dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. De una u otra manera, Jeremías escuchaba la voz de Dios. Jeremías escuchaba la voz de Dios. Entonces dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Una de las cosas importantes que no podemos ignorar es que antes de que nosotros también naciésemos, Dios ya nos conocía. Amén. Dios ya sabía quiénes éramos.
quiénes íbamos a ser, de dónde nos iba a sacar. Entonces, al igual que Jeremías, antes que Jeremías naciese, Dios le hace saber que antes de que él fuera formado, Dios lo conocía. Y es la palabra para nosotros en este tiempo, que antes de que usted y yo hayamos nacido, ya Dios también nos conocía, ya Dios nos había predestinado para servirle a Él. Entonces sigue hablando allí Jeremías y dice en el versículo 6, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y una de las cosas o de las características que vuelve a presentar Jeremías en esta condición de profeta, es que Jeremías presenta una excusa delante de Dios. Dice Jeremías, yo no puedo hablar porque soy niño. Y empieza a presentar excusas, y en cierta medida es válido presentar excusas delante de Dios. No fue el primer hombre que presentó una excusa. Moisés dijo que era tartamudo, no podía hablar, le pusieron a un hombre, a su hermano, que hablara por él. Entonces, en cierta medida es válido presentar excusas. El problema es que no nos quedemos solamente presentando excusas. Siguió también escuchando palabras de Jehová. Jeremías, ahí verdad, y dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Jeremías presenta una excusa y dice, yo soy niño, yo no puedo hablar. En este tiempo, mi amado hermano, hemos dejado de hacer lo que tenemos que hacer, porque nos hemos enfocado tanto en presentar excusas, y hoy Dios te vuelve a decir, ya no me sirve tu excusa, ya no presentes más excusas. Tal cual Jeremías estaba presentando excusas, hoy hay hombres y mujeres que se han callado la palabra de Dios porque presentaron excusas, mi amado hermano, delante de Dios. Es válido, sí es válido presentar una excusa, pero no quedarnos solamente presentando excusas. Luego el verso 9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Yo no sé a quién Dios le quiere hablar en esta mañana, pero sé que Dios, mi amado hermano, va a hablar de una manera especial en este día, mi amado hermano, con lo que está hablando. Jeremías dice, yo no puedo hablar, yo soy un niño. Empieza a presentar excusas, mas Jehová le dice, yo he puesto mis palabras. Hay profetas que se han callado la palabra de Dios, y Dios te está diciendo, no es tiempo de seguir ocultando lo que te estoy mostrando, porque nos estamos callando lo que Dios nos está dando, lo que Dios nos está enseñando. Dios te quiere usar y tú dices, no estoy capacitado para que Dios me use. Dios te quiere usar, te dice, ve y haz esto, y no lo haces porque crees que no es el momento todavía. Y sigues presentando excusas, pero una vez más Dios te está diciendo que Él te conoce desde el vientre, que Él te santificó, que Él, mi amado hermano, te llamó con un propósito a servirle a Él. Entonces, ¿por qué te estás quedando callado? ¿Por qué no estás hablando lo que tienes que hablar? ¿Por qué no estás haciendo lo que tienes que hacer? Jeremías presentó una excusa, pero si seguimos estudiando a Jeremías, Jeremías fue uno de los profetas que más marcó la historia. Porque aunque presentó excusas, siguió trabajando, siguió escuchando la voz de Dios. Jeremías capítulo 18, vaya conmigo a Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 6. Una palabra también conocidísima. Habla ahí, ¿verdad?, de Jeremías, la señal del alfarero y el barro. Dice la palabra de Dios, a Jeremías. Palabra de Jehová que le vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Jeremías, aunque presenta una excusa delante de Dios al principio de su llamamiento, diciendo que era un niño y que no podía hablar, fue un hombre que siguió escuchando la voz de Dios. Entonces, en esta ocasión, Jeremías dice que recibe una palabra y le dice que se levante y que vaya a la casa del alfarero, que allí le hará oír sus palabras. Levántate y vete a casa del alfarero,
Usted y yo hoy nos levantamos, mi amado hermano, porque escuchamos la voz de Dios que te dijo: levántate y vete a casa del alfarero, que allí te haré oír mis palabras. Alguien tiene que agarrar esta palabra, y es que Dios, mi amado hermano, no te trajo porque no tenía nada que hacer, te trajo con un propósito específico a que reciba lo que Él tiene preparado para ti. Entonces Jeremías es un hombre que estaba escuchando la voz de Dios y estaba obedeciendo la voz de Dios. Entonces dice Jeremías, el verso 3: y descendí y fui a la casa del alfarero, y aquí él estaba trabajando sobre la rueda, y la vasija que él hacía se echó a perder en su mano. No es lo mismo, mi amado hermano, solamente escuchar la voz de Dios, sino que tenemos que ser obedientes. Jeremías escuchó la voz de Dios y después de eso obedeció a la voz de Dios. Hay una gran diferencia entre escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Santo. Hay quienes escuchan la voz de Dios pero no obedecen la voz de Dios. Fluye. Viene el Espíritu Santo, te ministra: ve y haz aquello, haz lo otro, y no lo haces. Porque estás escuchando pero no estás obedeciendo. Entonces hay una gran diferencia entre escuchar la voz de Dios y obedecer a la voz de Dios. Por eso hay muchos que dicen: quise hacer esto y no lo hice. Yo lo he repetido esto en muchas ocasiones. Y dice: quise hacer esto y no lo hice. Porque estamos escuchando la voz de Dios, pero no estamos siendo obedientes a la voz de Dios. Entonces Jeremías dice que desciende a casa del alfarero, va a casa del alfarero, y entonces esto nos enseña a nosotros que es en casa del alfarero, es en la casa de Dios, donde Dios nos va a revelar su palabra. Mi amado hermano, la palabra de Dios te es revelada. No te voy a decir que es que Dios no te va a hablar en tu casa. No es que Dios no te va a hablar cuando vengas conduciendo tu carro. Dios te va a hablar, sí. Pero el lugar específico donde Dios te quiere hablar es en la casa del alfarero. Porque es en la casa del alfarero, mi amado hermano, donde se pulen las mejores vasijas, donde se pulen, mi amado hermano, los mejores cántaros, mi amado hermano, sin imperfecciones. Y es aquí donde Dios te ha traído para que escuches palabra de Dios. Pues es aquí donde Dios te ha llamado en esta mañana, mi amado hermano, y tú has descendido en obediencia a escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida. Por eso es que Jeremías no se quedó solamente con una excusa diciendo: yo soy niño, sino que fue un hombre que, aunque presentó una excusa delante de Dios, siguió escuchando la voz de Dios. Y el problema es que hoy estamos oyendo la voz de Dios, pero no estamos obedeciendo a la voz de Dios. Entonces Jeremías desciende a casa del alfarero, y lo primero que Jeremías se encuentra es que aquel hombre estaba trabajando, y que mientras aquel hombre trabajaba, la vasija que hacía se echa a perder en su mano. ¿Cuántas veces nos salimos del Señor, nos echamos a perder, mi amado hermano, pero viene Dios y nos vuelve a tomar una vez más, y nos vuelve a moldear, vuelve a tratar con nuestras vidas, vuelve a tratar con nuestros caracteres, y vuelve a ser una mejor persona de nosotros? Porque Él es el alfarero perfecto. Él es el que conoce tu condición. Él es el que conoce la situación que estás viviendo. Él es el que conoce por dónde has pasado, cuánto has sufrido. Entonces, como Él te conoce tanto, Él es el único que tiene, mi amado hermano, las instrucciones necesarias, las herramientas necesarias para volver a hacer de ti una mejor persona. Jeremías, mi amado hermano, un hombre que presenta excusas, repito, no se queda presentando excusas, sino que sigue obediente a lo que Dios le manda a hacer. Entonces es importante no solamente reconocer que esta mañana hemos descendido a casa del alfarero solamente por obediencia, sino porque en nuestro espíritu, mi amado hermano, tiene que haber hambre de querer oír la voz de Dios. Tiene que haber necesidad de volver a escuchar esa voz, mi amado hermano, que nos habla en nuestro espíritu y nos hace saber quién está con nosotros. Jeremías descendió a casa del alfarero. Es necesario, mi amado hermano, descender a la casa del alfarero para poder oír la voz de Dios. Si Jeremías escucha la voz de Dios y no obedece, mi amado hermano, nunca se hubiera hablado de Jeremías. Pero Jeremías fue un hombre obediente, aunque presentó, vivió muchas críticas, mucho rechazo, cuando aquel pueblo estaba, mi amado hermano, decaído espiritualmente. Aquel hombre no dejó, mi amado hermano, de profetizar cuando tuvo que profetizar, de hablar lo que tenía que hablar cuando tuvo que hablar. Entonces Jeremías, mi amado hermano, en el capítulo 1, volviendo al capítulo 1, Jeremías
Dice que vino a él palabra de Jehová diciendo: antes que te formase te conocí, antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Verso 6, Jeremías presenta una excusa y dice: Señor, yo no sé hablar. Pero el versículo 9 dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. El verso 10 dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. En otras palabras, en pocas palabras, Dios le está diciendo a Jeremías: mira que te he puesto sobre naciones para que marques la diferencia. Usted y yo, mi amado hermano, hemos sido llamados de donde Dios nos haya sacado con el propósito de que marquemos la diferencia. Que seamos hombres y mujeres diferentes al mundo, diferentes a lo que el mundo está esperando. El mundo siempre está buscando lo suyo, pero Dios, mi amado hermano, a nosotros nos llamó con un propósito de marcar la diferencia donde vayamos. Un hombre de Dios donde está puede marcar la diferencia. Tiene que ser distinto a los demás. Su vocabulario, su forma de ser, su comportamiento. Mi amado hermano, lamentablemente a veces dejamos mucho que desear como hombres de Dios. Nos comportamos como si nunca hubiéramos tenido un encuentro con Dios. Entonces Dios te está llamando, le dice a Jeremías: yo te puse para derribar, yo te puse sobre naciones, le dice, sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para derribar, para edificar y para plantar. En otras palabras, yo te puse para que tú seas diferente a los demás. Pero lo que yo quiero llevarte, donde yo quiero hacerte llegar, es a lo que Dios les ha hablado y han dejado de hacer lo que Dios quiere que hagan. Ya el pueblo de Dios, el hombre y la mujer de Dios, que ha estado relacionado con una palabra de Dios, con oír la voz de Dios, no puede seguirse escondiendo de la voz de Dios. El que se aparta de la voz de Dios es el que no conoce la voz de Dios. Cuando Samuel, mi amado hermano, tuvo que escuchar 3 veces la voz de Dios porque él no conocía la voz de Dios. Y alguien tuvo que explicarle qué era lo que tenía que hacer. Pero usted y yo, que ya hemos escuchado la voz de Dios, que sabemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que sabemos la manera en que Dios se ha movido en nuestro espíritu, entonces ya no nos podemos seguir callando la voz de Dios. Una voz profética que Dios te dio, ya no la puedes ocultar, porque tú fuiste marcado desde antes de la fundación del mundo. Tú fuiste diseñado no para estar callado, tú fuiste diseñado para abrir la boca y que las tinieblas tiemblen cuando abras la boca, porque está diseñado desde la eternidad con algo, con un propósito específico de parte de Dios. Entonces Jeremías recibe esta palabra y le dice al Señor: mira que te he puesto sobre naciones y sobre reinos, para derribar, para destruir, para arrancar, para edificar. El profeta de Dios no se puede seguir callando la palabra que le está siendo revelada. El hombre y la mujer de Dios no pueden seguir ocultando el mensaje de Dios. Jeremías, mi amado hermano, aunque presente una excusa, usted puede leer el libro de Jeremías y se va a dar cuenta que fue un hombre que siguió profetizando. Dios le traía una palabra, él la revelaba. Dios le traía una palabra, él se la entregaba al pueblo, porque esa es la responsabilidad. Cuando Dios te da una palabra, tú tienes que entregar lo que Dios te ha dado. Tú no puedes guardarte lo que ya Dios te dio. Y ese es el problema que estamos acarreando en la actualidad. Hombres de Dios que están temerosos de que los van a criticar, de que los van a señalar. Y Dios le dijo a Jeremías: he aquí yo he puesto mis palabras en tu boca. Pero sobre todo le dijo: no temas delante de ellos. Ya no hay que tener temor para hablar palabra de Dios. Cuando viene el Espíritu de Dios y te da una palabra, tú tienes que entregar esa palabra. Jeremías, mi amado hermano, no se quedó callado. Fue un hombre, mi amado hermano, que no se quedó callado. Entonces yo quiero hablarte de esta manera, o llegar más a tu corazón. Tú que has escuchado la voz de Dios y que te has limitado a hablar lo que Dios quiere que hables, ya es tiempo de volverse a levantar, de volver a seguir caminando, de decir basta, de estar cómodo y de creer que ya no somos dignos de poder llevar un mensaje. ¿Sabes qué? Cuando tienes una palabra de
a llamar porque ya te conoce desde antes de tu nacimiento. Él te conoce. Ahora, ¿por qué hemos dejado de oír la voz de Dios? ¿O por qué no estamos hablando la voz de Dios? ¿Qué ha pasado en nuestras vidas? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo estoy comportándome delante y detrás de Dios? ¿Cree que yo me puedo esconder de alguien, pero de Dios yo no me escondo? Entonces, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Por qué dejo de escuchar la voz de Dios? En cierta ocasión, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, porque es necesario que el fuego del fuego del don de Dios permanezca vivo, mi amado hermano. La llama del Espíritu Santo tiene que estar ardiendo, mi amado hermano. Por eso es que a veces dejamos de escuchar la voz de Dios. Ahora, cuando Pablo le dice esto a Timoteo, no es porque Timoteo estaba descarriado. No es porque Timoteo se había olvidado de Dios. Mi amado hermano, es porque tiene que haber una necesidad de que nuestra flama no mengue, sino que el Espíritu de Dios se mantenga ardiendo en nuestros corazones, mi amado hermano. Que seamos diferentes. Por eso le dije, voy a predicar bajo el tema, seamos diferentes, seamos diferentes. ¿Qué me falta a mí para seguir sintiendo la presencia de Dios? ¿Por qué dejé de sentir la voz de Dios, de escuchar la voz de Dios? Dios nos está llamando una vez más, mi amado hermano, a escuchar su voz. Usted sabe las veces que el Espíritu Santo nos despierta a la hora de la madrugada, y no es porque tenemos insomnio, no. Es porque el Espíritu Santo quiere hablar contigo, pero Él no va a coger lucha contigo. Él te despierta, si tú quieres lo ignoras, si tú quieres lo atiende. Y el desatendido el Espíritu Santo, y por eso es que el Espíritu Santo, mi amado hermano, se contrista, y luego queremos preguntarnos: ¿por qué yo no te siento, Señor? ¿Por qué yo no te siento? ¿Por qué todos sienten algo pero yo no? Es porque estoy ignorando presencia de Dios, es porque estoy ignorando que el Espíritu de Dios me está hablando para hablar conmigo. Dios nos sigue llamando, y esta mañana no es la excepción. Dios te vuelve a llamar. Una de las cosas importantes que me gusta del libro, mi amado hermano, de Timoteo, de Pablo, de lo que Pablo le habla a Timoteo, es que Pablo le dice que avive el fuego, y no es porque Timoteo estaba mal, es porque hay una necesidad en nosotros, mi amado hermano. Tiene que haber el deseo de que el fuego de Dios se mantenga vivo. No vivir de ceniza, no vivir, mi amado hermano, de la gloria del viernes. Gloria a Dios por lo que descendió el viernes, fue maravilloso. Dios nos sorprendió. Dios usó, mi amado hermano, su paso. A los que se dejaron usar, los que no, pues no. Pero Dios se movió de una manera extraordinaria. Pero esa gloria se quedó el viernes allá. Yo hoy quiero algo diferente. Yo quiero volver a sentir la voz de Dios. Yo quiero vivir una experiencia nueva en Cristo. De eso se trata, mi amado hermano. Decía mi hermana, vivimos de gloria en gloria en gloria, porque esa es la vida del creyente, esa es la convicción que tiene que haber en nosotros, mi amado hermano, que vivamos de gloria en gloria. Josué, capítulo 24, que voy a ir concluyendo. Josué, capítulo 24, versículo 15. Todos estaban claudicando, dicen, quién iban a servir, para dónde iban a agarrar. Pero Josué tomó una determinación. Amén, amén. Y dijo: ustedes decídanse a quién van a servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo marcaremos la diferencia. Mi casa y yo seremos distintos a los demás. Este hombre tenía una determinación y tenía una convicción a ser diferente, mi amado hermano. Y es lo que quería decirte, que seamos diferentes. Hemos, mi amado hermano, quizás ignorado la voz de Dios. Hemos quizás, como profetas de Dios, como hombres de Dios, que hemos escuchado en algún momento la voz de Dios, ignorado esa voz y hemos dejado de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero hoy Dios te está llamando a ser diferente, a que ya no vivas ignorando lo que Dios te está mostrando, a que ya no te sigas callando lo que Dios quiere que tú hables. Cuando Dios te da una palabra para que tú la hables, es porque tú eres privilegiado para dar esa palabra. Es porque tú eres, mi amado hermano, mi amada hermana, el indicado o la indicada para entregar el mensaje de Dios. Imagínate qué privilegio, el mensaje de Dios puesto en tu boca. Por eso es que Dios le dijo a Jeremías: no temas delante de ellos. Yo le estoy hablando a los profetas de la casa. No temas delante de ellos. Si te ignoran, que te ignoren. Pero el mensaje
mensaje de Jesucristo tiene que entregarse. Si no te hacen caso, que no te hagan caso. Dios ya puso una palabra específica en tus labios. Por eso es que no te puedes seguir callando. El mensaje del Señor. Predicadores, no predicas un mensaje porque van a creer que lo estás diciendo por tal o cual persona. Basta de eso. Predique el mensaje del Evangelio, que es para salvación. Mi amado hermano, no puedes callar el mensaje. Por eso es que la palabra de Dios dice, y es específica, que es más cortante que toda espada de doble filo. A alguien le puede molestar la palabra de Dios, pero cuando a alguien le molesta la palabra de Dios, es porque la palabra de Dios está penetrando hasta lo más íntimo de tu corazón y de tu espíritu, donde Dios quiere hacerte ver lo que tienes que ver. Por eso también dice la palabra de Dios, que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Profeta de Dios, vuelve a levantarse. Este es el mensaje que quiero entregarte. Vuelve a profetizar. Decía mi hermano el viernes, hijo de hombre, profetiza. Hijo de hombre, profetiza. Porque ya no te puedes callar como hijo de hombre, como hijo de Dios. Ya no puedes seguir ocultando el mensaje que Cristo, que Dios ya te entregó, que el Espíritu Santo te terminó para tu vida. Jeremías, aunque presentaba excusas delante de Dios, fue un hombre que siguió operando en el nivel profético, en lo que Dios lo había llamado a operar. Es válido, te dije, presentar una excusa. Lo que no es válido es quedarse todo el tiempo con la excusa y dejar de ejercer el trabajo para el cual fuiste llamado por tus excusas. Entonces Dios te está llamando. Y te estoy diciendo lo que dice la palabra, no yo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios te está llamando a retomar la autoridad que tú mismo has abandonado. Lo mismo que tú olvidaste o que tú has descuidado, Dios te está llamando en esta mañana a volverlo a tomar. Josué dijo también, mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo seremos diferentes. Yo voy a ser diferente, voy a vivir de una manera diferente que agrade a Dios. Si el mundo se corrompe, que se corrompa, pero yo voy a tratar de vivir íntegramente delante de Dios. Por eso es que Jeremías era un hombre sufrido en cuanto al mensaje, porque recibía rechazo, recibía, mi amado hermano, críticas, recibía humillaciones. Nadie le creía. Para un profeta no es fácil que dé una palabra y que nadie la crea. Debe de ser terrible. ¿Cierto? Debe de ser doloroso. Señor, tú me diste una palabra. Yo recuerdo una ocasión que estaba predicando, el Señor me dice que llame a una enfermedad y nadie pasó. Y en cierta manera mi espíritu quiso contristarse, pero estaba seguro de lo que Dios me había dado. Sí, amén, sí, amén, sí, amén. Sacó Sí, amén. algo Gloria a Dios. que era verdaderamente esa palabra. Entonces, en cierta medida, es doloroso. Para Jeremías no era la excepción. Y hoy puedo entender a los hombres y a las mujeres que Dios ha usado en ciertos momentos con una palabra, que quizás se han callado porque nadie hace caso, porque los ignoran, porque creen que están locos, que solamente están escuchando una voz. Pero esa es la voz del Espíritu Santo. Y que esta mañana te vuelve a decir una vez más: antes que naciese te santifiqué, antes que te formara yo te conocía, yo te he puesto mis palabras en tu boca. Dios te está volviendo a llamar a ejercer en el ministerio que Él predestinó. Por eso es que no todos son profetas, por eso es que no todos son evangelistas, por eso es que no todos son maestros, pastores, por eso es que no todos son apóstoles, porque hay ministerios específicos. Entonces hay profetas de Dios que quizás se han callado el mensaje de Dios y hoy tienen que volver a levantarse. Y aunque los critiquen, aunque los señalen, aunque le hablen mal de ellos, hoy tienen que retomar lo que un día en el cielo les fue otorgado. Hoy tienen que volver a tomar y soltar aquella palabra profética que Dios les entregó. Por eso quería hablarte específicamente de Jeremías y en especial de su llamamiento. Porque hay hombres y mujeres que se han callado el mensaje. Hay hombres y mujeres que han dejado, mi amado hermano, de hablar lo que Dios les ha dicho que hable. Y una de las cosas con las que tenemos que tener cuidado es que Dios va a demandar de lo que nos ha entregado. Si yo este mensaje no lo entrego, Dios a mí me demanda.
Y si usted no entrega la palabra que ya Dios le dio, Dios a usted también le va a demandar. Entonces usted es un hombre no común, no cualquiera, no natural. Usted es un hombre que ha sido marcado por Dios con una palabra específica para marcar la diferencia. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Dios te sigue llamando. Y en esta mañana déjame decirte que Dios no se equivoca. Cuando Dios puso una palabra en ti, es porque sabe quién eres. Es porque Él sabe quién eres. Dios sabe con qué propósito te habla. Dios sabe con qué propósito te ha llamado. Igual como predicadores, no solo los profetas, repito, predicadores, tenemos un mensaje que Dios nos ha dado. Es necesario que lo entreguemos. Que si lo escuchan, que si creen que estamos locos, es necesario que el mensaje de Jesucristo llegue al pueblo de Dios. Jeremías nunca se cayó el mensaje, mi amado hermano. Aunque lo criticaron, aunque lo rechazaron, mi amado hermano. Y aunque aquel pueblo vivía en rebeldía, aquel hombre seguía proclamando el mensaje que le era entregado. Póngase de pie. Fluye. Hay jóvenes que nos visitan esta mañana, hermanos que nos visitan esta mañana. Si hay alguien que quiere a Cristo en esta mañana, yo no me puedo bajar de este lugar sin decirle: Cristo te está llamando. Fluye. Cristo te sigue llamando. Dice que nos llama con puertas de amor. Dios es tan lindo que con puertas de amor nos está llamando. Entonces Dios te está llamando, joven, jovencito, hermano que nos visitan. Si no viene a Cristo, si quiere reconciliarse, hoy es el tiempo, es el día ahora. Profeta de Dios, que has callado el mensaje, evangelista, predicador, que has callado el mensaje. Hoy es el día también, un llamado también para ti, que vuelvas a hacer el trabajo que se te fue encomendado. Que vuelvas a hacer el trabajo que Dios te encomendó. Dios no te llamó por casualidad, ni porque no tenía otro más. No, Dios tiene un montón de gente para usar, pero a Dios le plació que fueras tú quien entregara el mensaje. Entonces Dios te está llamando. Cierre sus ojos, vamos a hacer una oración. Mientras hacemos esta oración, si usted quiere a Cristo en el corazón, pase al frente. Yo no le puedo dar nada. Lo único que tengo es a Cristo, que ha cambiado mi vida. Aleluya, gracias, pero que puede cambiar la suya también. Gracias, Dios. Y hoy Dios le está llamando una vez más. Padre, te damos gracias, Señor amado, por tu palabra, por lo que has hablado en esta hora, Padre. Mi Dios amado, gracias por lo que tú me permitiste compartir en esta mañana. Espero, Señor amado, ser específico con lo que tú me mandaste a hacer. Sé, Señor amado, de la gloria que tu palabra a alguien está tocando en esta hora. Sé que está ministrando, Espíritu de Dios, ahí donde está, Padre de la gloria. Gracias. Oh, Espíritu de Dios, hoy clamamos, Padre de la gloria, por aquellos hombres, aquellas mujeres que han callado, Padre de gloria, que han experimentado tanto tu gloria, Señor amado, pero que llegaron a un punto de conformismo, Señor amado, que hoy ignoran la voz. Hoy clamamos, Padre de la gloria, porque se rompan cadenas, Padre de la gloria, que están atando, Señor amado, que quieren limitar a tu pueblo, que quieren limitar, mi Dios amado, a este hombre, a esta mujer, Padre de la gloria, que tú has llamado. Padre bendito de la gloria, que el profeta descendió a casa del alfarero para oír tu palabra. Hoy hemos descendido, Señor amado, a este lugar para oír palabra de Dios. Palabra, Señor amado, que edifique. Tú nos has puesto para arrancar, para plantar, para edificar al Señor amado. Hoy creemos, Padre de la gloria, que tu pueblo, Padre, vuelve a ser un pueblo sensible, Señor amado, a la voz del Espíritu Santo. Hoy creemos, Padre de la gloria, que volvemos a ser hombres y mujeres determinados, Padre de la gloria, a servirte. Con una determinación, Padre de la gloria, a servirte, Padre, mi casa y yo. Que mi casa y yo pueda servirte, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús yo clamo, Padre bendito, en esta hora, Padre de la gloria, por aquellos que no te han conocido, Padre, que están en medio nuestro. Padre, si hay alguien, Espíritu Santo de Dios, que no te conozca aún, Padre de la gloria, que tu palabra, Padre de la gloria, pueda llegar, pueda entrar, Espíritu Santo de la gloria. Clamamos por salvación, Padre de la alma, en esta hora. Clamamos
cuando un pecador se arrepiente, fiesta en los cielos. Y hoy los cielos están de fiesta, Padre de gloria, gracias. Espíritu de Dios, Padre bendito de la gloria. Hacemos, mi Dios amado, una oración, mi Dios amado, de esta jovencita, Señor amado, que ha venido, Señor amado, rendida a tus pies, Padre de la gloria, en agradecimiento, reconociendo, Padre de la gloria, que tú eres, Padre de la gloria, quien da vida, que tú eres, Señor amado, de la gloria, que restaura, que tú eres quien levanta, Señor amado. Mira, Padre de la gloria, las intenciones de su corazón, Señor amado, de la gloria. Ella ha venido, Señor amado, con el interés de rendir su vida, Padre de la gloria, delante de ti, Espíritu Santo de Dios. Hoy creemos, Señor amado, que su vida, Padre de la gloria, a partir de hoy es diferente, Padre amado. A partir de hoy ella vive una experiencia nueva, Padre, en tu presencia, Señor amado. Padre, llénala de gracia, llénala, Padre, de virtudes. Inscribe su nombre en el libro de la vida, Padre de la gloria, y que nunca sea borrado, Padre de la gloria. Padre bendito de la gloria, hoy clamamos, Señor amado de la gloria, por esta vida, Señor amado, que está rendida delante de ti, Padre de la gloria. Llénala de presencia, Señor amado, llénala de gracia, Señor amado, que su nombre una vez más, Padre, nunca sea borrado, Padre, del libro de la vida. Inscribe su nombre, Padre de la gloria, en el libro de la vida, Señor amado de la gloria, que en el mundo, Padre de la gloria, de las tinieblas reconozcan, Padre, el nombre de ella, Padre de la gloria, como una hija, Padre, como una coheredera del reino de los cielos, Padre de la gloria, como una mujer, Padre de la gloria, virtuosa, Padre de la gloria, que ella ha decidido, Padre, en esta noche, Padre, en este día, Padre, marcar la diferencia y decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Padre de la gloria. Exalta el Espíritu de Dios. Mueve el Espíritu de Dios. Asciende en los cielos, Padre de la gloria. Padre bendito de la gloria.
salmista dijo en cierta ocasión: ¿qué sentido o qué caso tiene cuando yo descienda a la sepultura? ¿Te alabará acaso los huesos? ¿Anunciarán tu grandeza, Dios? El tiempo es hoy. No tiene ningún sentido, no tiene caso querer alabar en la adversidad, en el problema, en la muerte misma. Es hoy alabar a Dios, es hoy pronunciar su grandeza, es hoy testificar de sus maravillas, es hoy hablar lo que Dios te dijo que hable. Es hoy, no mañana. Mañana no nos corresponde a nosotros, es hoy. Cuando Dios te da una palabra, a veces la guardamos, tal día que mira al hermano se la dio. No, es ahora. La palabra de Dios se entrega al instante. Es una palabra fresca para entregarse al tiempo. No podemos seguir reciclando, guardando lo que Dios nos ha entregado, lo que Dios nos ha dado. Gloria a Dios, estamos agradecidos con Dios, mi amado hermano. El mensaje es este: hombres y mujeres de Dios, no nos callemos el mensaje. Cuando Dios nos hable de la manera que nos hable, hablemos lo que tengamos que hablar, prediquemos lo que tengamos que predicar, enseñemos lo que tengamos que enseñar. Bendito sea el nombre del Señor por el privilegio, mi amado hermano, una alma para Cristo. Dale un aplauso al Señor. Es un motivo de fiesta, es un motivo de gozo, de regocijo. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, verso 8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, de que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En medio nuestro una jovencita acepta al Señor, confiesa al Señor para salvación de su alma. Es admirable, mi amado hermano, porque es una jovencita. Gloria a Dios por su vida, te felicito, hija. Aleluya. Has tomado la mejor decisión que pudiste haber hecho. Dios no te va a defraudar. El hombre te va a defraudar, te puede defraudar, pero Dios nunca, nunca, nunca te va a fallar. Dios nunca te va a faltar. Dios siempre va a estar contigo. Dios siempre va a ser quien guíe tus pasos si tú se lo has permitido en este día. Hay fiesta en los cielos, mi amado hermano. Toda la gloria, toda la honra es para Dios. Todos los aplausos son para Dios. Este es lo fuerte que es para Dios. Dios se merece toda honra y toda gloria. Amén. Bendecimos el nombre del Señor, mi amado hermano. Gracias por su tiempo, gracias por su atención, pastor. Bendito sea Dios. Gracias, Dios. Y a su nombre, toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda adoración son para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Daniela, tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Amén. Solamente estamos creyendo que Dios va a hacer algo en cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en el libro de Habacuc: Señor, aviva el fuego, aviva a tu obra en medio nuestro. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios avive su obra en medio nuestro? Acuérdense, hermano, esta mañana aprendíamos acerca del avivamiento. El avivamiento llega a nosotros cuando nos llenamos de amor por la presencia de Dios. Cuando usted y yo nos llenamos de amor por la presencia de Dios, el Espíritu Santo va a venir, mi hermano, como ganancia. Mire usted, el poder del Espíritu Santo va a venir a nosotros como ganancia. Santo Dios, ahí es donde Gloria a Dios. llegar. Gloria a Dios por la vida de mi hermana Blanquita. Aleluya, esta es su casa, sus hijas. Gloria a Jesús. Den un aplauso a Cristo por participar en el día de hoy. Gloria a Jesús. Así que estamos contentos por lo que Dios ha hecho hasta aquí. Gloria a Dios. Estuvimos, aleluya, el día viernes en una radiodifusora junto con mi hermano Raúl, aleluya, el evangelista, predicando el poder de la palabra de Dios, mi hermano. Yo iba, hermanos, con la intención de no hablar, con la intención de no podía hablar, hermanos, tengo un problema con la garganta, aleluya, tengo 8 días y no quería hablar, pero estando ahí el Señor nos
dio una palabra para predicar, predicamos por unos 10 minutos. El día viernes yo quería que mi esposa despidiera, yo no quería hablar, hermano, pero cuando Dios se mete, les dije, nosotros salimos sobrando, Yo no podía hablar tampoco el viernes. El día de ayer, hermano, yo dije, yo no quiero tener escuela dominical, quiero estar hablando por una hora con los hermanos en la escuela dominical. Pero Dios nos habló tan fuerte, hermanos, a través de esa palabra el día de ayer, mientras estaba estudiando y decidí dar la escuela dominical el día de hoy, hermano, amén. Pero Dios es bueno, ha estado con nosotros, ha estado poniendo su mano para sanarnos, gloria a Jesús. Sigamos preparando cada vez más, aleluya, para cuando estemos en necesidad. El día viernes, hermano, gloria a Dios que mi hermano Raúl me quiso acompañar, pero solamente Dios sabe lo que yo sentía, hermano, amén. Así tengo con mi hermano Brian, gloria a Jesús. Y a su nombre. Gloria. Amén. Dios bendiga. Estamos contentos, ¿verdad? Solo quiero recordarles que el viernes tenemos culto de jóvenes y también tenemos la vigilia. Y queremos pedirles que si a los jóvenes el viernes vamos a estar en ayuno, todos los que puedan. Y si los adultos nos pueden acompañar y gustan, también. Y si nos pueden ayudar a orar por ese día. Amén. Dios bendiga. Dios de Jesús, póngase de pie, mi amado hermano. El próximo viernes tenemos vigilia, aleluya. Está acompañándonos con nosotros un hermano de Guatemala trayendo la palabra del Dios de la gloria, aleluya. Venga, si hagas el tiempo, estará con nosotros el Espíritu Santo de Dios que está con nosotros siempre, aleluya. El próximo viernes tenemos vigilia a las 7 y después estaremos comenzando otra vez a las 10. Amén. Así que si usted tiene en su corazón, no sé si se pusieron de acuerdo para tener algo de comer, gloria a Jesús. Ya está ready. Ya está listo, preparado, aleluya. Véngase a gozarse con su esposa, aleluya. Vamos a ser despedidos el día viernes. Nuestra hermana Amanda estuvo de cumpleaños. Vamos a cantarle a nuestra hermana, aleluya, esta mañana, aleluya. Yo sé que ya le cantaron en el ICOP, en el Dennis. No, apenas le vamos a cantar. Llegó Miguel, aleluya, gloria a Dios. Usted, mi amado hermano, también haga lo mismo con su esposa. No agarren excusas que va a trabajar. Tiene un año para pedirle vacaciones ese día, aleluya. No agarren como excusas que va a trabajar. Tómese un tiempo para su esposa, aleluya, para llevarla a comer a un buen restaurante. Así que le voy a pedir a la hermana Amanda, pase por acá, vamos a cantarle gloria a Jesús. Siempre le toca cantar, ahora le toca que nosotros le cantemos. Más de frente, felicita a mi hermano, aleluya, gloria a Dios. Adora a su Dios. Gloria a Dios, aleluya. Feliz, feliz cumpleaños. Gloria a